Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento de símbolos. Vamos a traer una secuencia para eventos de símbolos. En esta ocasión, para empezar el vídeo, quería comentar que, bueno, acabamos de terminar un evento de combinados y, bueno, han vuelto a salir los tridentes. He visto muchos comentarios, de gente que no sabe qué son los tridentes, o bien porque han empezado ahora a jugar, así que voy a intentar explicarlo lo más rápido posible. Y decir que, vamos, que al menos en mi cuenta han seguido igual de mal. Pero igual de mal, cuando digo igual de mal, es un igual de mal. A mí me pedían muchísimos puntos para los tridentes y después los premios eran malísimos. Y aparte, si ya te salía el tiburón, cuando tenías muchos tridentes seguramente que te salga el tiburón, tienes que jugar obligatoriamente para volver otra vez a abrir lo que es la jaula esa y entrar y gastar los tridentes que te quedan. O sea, un total desastre. Han vuelto los tridentes y ¿qué es lo que yo he hecho? Al menos lo que yo he hecho personalmente ha sido llegar hasta los tridentes, hasta cuando te piden muchísimos puntos para darte 18 tridentes y ahí he dejado el juego. Es decir, que he avanzado más de lo que antes eran los tridentes, porque antes te salía eso casi al principio, ahora ha tardado un poco más en salir, pero ha salido. Así que en combinados recomiendo muchísimo, pero lo que digo muchísimo, es si no queréis jugar y que os roben a la cara directamente, llegar hasta ahí y cortamos. Dejamos de jugar. Y bueno, en su momento funcionó. Ir a la App Store o a la Store de Apple y dejar un comentario. Dejar un comentario diciendo lo que pasa con los tridentes. No funcionó y puede ser que vuelva a funcionar. Si la gente nueva sigue haciendo lo mismo, bajándole la puntuación al juego y poniendo que los tridentes son un robo o cualquier cosa que penséis vosotros realmente de los tridentes, yo creo que al final terminarán por hacer algo. Así que ya me he enrollado bastante, ya me he enrollado suficiente. Vamos a ir a por la secuencia para símbolos, que los eventos de símbolos últimamente están funcionando súper bien. Y nada, si os interesa, quedaros y comenzamos justo después de la intro. Así que comenzamos. Pues sí, pues ya estamos comenzando el vídeo justo después de la intro. Y lo primero que quería decir es que la secuencia que voy a traer aquí hoy no es la que yo voy a hacer. Yo os explico por encima, porque tenéis bastantes vídeos sobre la secuencia que voy a hacer, y la que yo voy a hacer es un ataque y un asalto por apuesta. Da igual el orden, o sea, un ataque y un asalto por apuesta. Tienes que esperar siempre que te salga el ataque y el asalto y subir hasta vuestro máximo. Esa va a ser la secuencia que yo voy a hacer, porque a mí me ha estado funcionando súper bien. Yo creo que es una secuencia en la que he llegado súper lejos, he ganado casi siempre que la he hecho, he ganado muchas tiradas. Y también, por lo que he leído, vosotros también habéis ganado muchas tiradas haciéndola, ya que en los comentarios me lo decís. Pero otra secuencia que también me estáis diciendo que estáis haciendo mucho y que hace ya un tiempo que no traigo al canal, es la secuencia de los 2 ataques. Es una secuencia que para mí, al menos para mi juego, mi ruleta, es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más... Vas a gastar un poquito más de tiradas porque te van a salir bastantes ataques, pero también es muy efectiva y lo he comentado con vosotros muchas veces en comentarios de los vídeos. Muchos lo seguís haciendo y os sigue funcionando. Así que vamos a explicar hoy la secuencia de los 2 ataques por apuesta para la gente que aún no la conozca o para gente nueva que esté llegando nueva a hacer secuencias y todo esto en Coin, porque estamos creciendo muchísimo. Hay muchos usuarios nuevos que se están animando a jugar al juego. Hay otros usuarios ya más antiguos que están dejando el juego también. Así que para la gente que todavía no la conozca, pues ahí la dejo. Y en esta ocasión vamos a empezar en por 1. Vamos a ir en por 1 y vamos a tirar en por 1 hasta que te salgan los 2 ataques. Cuando salgan los 2 ataques, subimos al por 2. Tiramos hasta que nos salgan otra vez de nuevo los 2 ataques. Cuando tengamos los 2 ataques, subimos al por 3. Y tiramos hasta que nos salgan 2 ataques. Subimos al por 15. Tiramos hasta que nos salgan 2 ataques. Subimos
al por 50. Tiramos hasta que nos salgan 2 ataques y dependiendo de las tiradas que tengáis, os subís al por 400 o repetís otra vez el por 50. Eso ya va a depender de vosotros, de vuestro juego, de vuestra ruleta, de cómo esté saliendo. Sobre todo al principio recomiendo mucho hacerlo hasta que conozcáis cómo está funcionando el juego en este momento, porque todas las secuencias tienen más o menos los mismos algoritmos, pero pueden empezar muy bien o pueden empezar muy mal. Pueden empezar a que te salgan muy pronto o pueden empezar a que te salgan muy tarde directamente. Ese problema antes no lo teníamos. Ese problema es después de las actualizaciones que han estado haciendo el coin. Normalmente antes siempre te salían muy pronto y después ya se iban alargando poco a poco, pero es que ahora hay momentos en el principio de la secuencia, en el principio del evento, en el que te está saliendo súper tarde. Por eso digo que tengáis mucho ojo. Entonces llegáis al por 400 y ahí ya tenéis la opción de poder seguir subiendo la apuesta, aunque yo no lo recomiendo. Para esta secuencia recomiendo quedaros en por 400 si tenéis suficientes tiradas, pero si no tenéis suficientes tiradas y queréis, pues vais al por 400 y ahí esperáis hasta los 3 símbolos. Es una secuencia muy sencilla, es una secuencia que no tenéis que estar tan pendientes, solo tenéis que estar pendientes de que os salgan los 2 ataques y de que cada vez que os salgan los 3 símbolos, reiniciar. Siempre se va a reiniciar con los 3 símbolos. Habrá momentos en el que te salgan en el por 1, en el por 2, en el por 3, lo mismo en el por 400, por 1500, en vuestro máximo. Pero tenéis que tener muy en cuenta de que tenéis que reiniciar siempre con los 3 símbolos. Otra cosa súper importante es que mucha gente no reinicia y podéis tener una secuencia súper cortita, pero que la siguiente, y que os haga en el por 3, pero que la siguiente sea muy larga, y ya si seguís en el por 3 se os va a alargar mucho y vais a perder muchísimas tiradas. También deciros que no apostéis si no podéis llegar. Es muy fácil de decirlo, sé que muchas veces tenemos muchas ganas de jugar, pero queremos seguir jugando, aunque sepamos que no vamos a llegar a la barra. Pero si de verdad lo que quieres es empezar los siguientes eventos con cada vez más apuestas, cada vez más, o sea, más tiradas y más tiradas y más tiradas, lo que tienes que hacer es dejar el juego a tiempo. Es muy fácil. Para aseguraros al 100%, he leído también en comentarios y me han dicho pues que tienes que tener el doble de tiradas de lo que te piden, pero no es así. Normalmente, dependiendo de vuestro máximo, dependiendo de cómo queráis apostar, de cómo queráis ir avanzando en el juego, normalmente sobran bastante. Si por ejemplo te piden 5.000 puntos, intenta tener al menos 10.000. Una vez que tengas los 10.000, vas más casi seguro a llegar a esos 5.000 que te van a dar a lo mejor 8 o 10 o 5 o lo que sea. Y con eso vais a poder seguir avanzando hasta que lleguéis a la siguiente barra donde os den tiradas y hacéis lo mismo. Si os pide 20.000, no, con 21.000 no hagáis esa barra porque vais a perder. Con 22.000 tampoco la hagáis. Y tampoco recomiendo mucho que dependáis de los vikingos o de que te salgan un comodín en un evento o de que te salga esto o de lo otro. No, si no tienes los recursos, tú tienes que jugar con los recursos que dispongas en ese momento. Que después te sale el comodín y puedes cerrar un set, puedes seguir jugando perfectamente si ya tienes para seguir jugando. Pero es como se dice al menos aquí, más vale pájaro en mano que cientos volando. Y nada, después de la chapa que os he dado, espero de verdad que tengáis un grandísimo evento. Agradecer infinitamente a los miembros del canal que estaréis viendo en pantalla, que somos cada vez más. Muchísimas gracias, de verdad, sois grandísimos. Y nada, pues deciros de verdad que gracias, como he dicho, a los miembros del canal, pero también gracias a los que llegáis aquí hasta en los vídeos, a los que compartís el vídeo tras vídeo, a los que le dais me gusta, a los que comentáis. Infinitamente gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí, me despido y espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis un grandísimo evento, como he dicho, y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.